Casa de Avivamiento. Te doy la bienvenida en este día y en este lugar. ¿Qué te parece si te pones de pie? Vamos a empezar alabando al Señor, a declarar que Él es un Dios eterno, un Dios bueno, un Dios bondadoso. Amén. Amén. En tu vida, en tu casa, ¿cuántos lo creen? Amén. Amén. Hoy le pedimos al Espíritu Santo que se manifieste en este lugar, porque sabemos que su presencia está en este lugar, pero hoy le pedimos que se manifieste con nosotros.
semana y todos los días de tu vida, el Señor va a mostrar la gloria en tu casa. Amén. Amén. Allí en tu lugar, levanta tus manos en señal de adoración. Y dile: Señor, aquí estoy. Te entrego mi corazón. He venido a ofrecerte mi adoración, Señor. Tómala entre tus brazos. Amado mío, aquí estoy. Aquí estoy, Jesús. Cuando me miras y tu aliento soplas sobre mí, se conmueve mi corazón.
Nuestra voluntad y nuestro deseo son para ti, mi Señor. Son para ti, mi Rey. Hoy menguamos para que tú crezcas en este lugar. Hoy alzamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Hoy te damos las gracias por estar aquí en medio de tu pueblo. Hoy nos rendimos en adoración a ti. Hoy nuestro espíritu se conecta contigo en adoración. Hoy anhelamos más de ti, de tu presencia y de tu gloria con nosotros. Levanta tus manos al cielo y ríndete delante del Rey. Anhela más de tu presencia en este día, en este lugar. Cántale con todo tu corazón. En el ardor del día, Así eres a mi alma en medio de la dificultad. oh Dios de mi vida, como frío de nieve. En el ardor En el ardor del día, eres a mi alma, oh Dios de mi vida, como frío de nieve. En el ardor del día, eres a mi alma, oh Dios, Dios de mi vida. Dios de mi vida, eres a mi alma, mi Dios. Dios de mi vida, eres a mi alma, mi Dios. Mi voluntad y deseo se quiebran ante ti. Mi voluntad y deseo son para ti. Mi voluntad y deseo se quiebran ante ti. Mi voluntad y deseo son para ti. Mi voluntad y mi deseo son para ti, mi Rey. Todos mis pensamientos, todo mi ser te alaba. Hoy anhelamos y deseamos más de ti, de tu gloria, de tu presencia, Espíritu de Dios. Tenemos hambre y sed por ti, por tu gloria. Hoy menguamos para que tú crezcas. Te pedimos que nos dirijas, que seas tú siempre caminando con nosotros. Háblanos, Espíritu de Dios, que podamos escuchar tu voz, que nos puedas dar dirección como esa brújula, Señor, en medio de la tempestad, en medio, Señor, de la prueba, aún en medio, Señor, de la oscuridad. Podamos nosotros saber que tú estás en nuestra barca, que tú nos llevas a puerto seguro, que tú nos llevas al otro lado, Señor, a la orilla, sabiendo que es fiel el que lo ha prometido. Gracias, Espíritu de Dios, por tu gloria y por tu presencia, porque podemos saber y sentir que tú estás con nosotros.
Gracias, Espíritu de Dios, te amamos. Eres lo mejor que ha sucedido en nuestras vidas. Sin tu gloria, sin tu presencia, Señor, no sería lo mismo. Sin ti, Señor, la gloria en tu palabra, Señor, el rema, no podría, Señor, poder venir revelación de tu Espíritu. Espíritu de Dios, eres lo más importante para nuestras vidas, para este ministerio, es lo primero. No te vayas, Espíritu de Dios. Nunca nos dejes, Espíritu Santo. Eres el amado de nuestro corazón. Eres el amado de nuestra alma, Espíritu Santo. Eres lo más importante que hay, Señor, en nuestras vidas. Espíritu de Dios, gracias por estar en la casa de tu presencia, en la casa de tu gloria, en la casa del Espíritu Santo. Hoy te reconocemos, hoy sabemos que tú habitas en medio de tu pueblo, estás aquí. Hoy te damos la gloria, te damos la honra, te damos la adoración que solamente a ti te merece. Y hoy te recibimos con este fuerte aplauso que sale y nace de lo más profundo de nuestro ser para ti. Oh alma mía, bendice a Jehová. Oh alma mía, bendice a Jehová. Oh alma mía, bendice a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es el que saca del hoyo tu vida. Es el que te corona de favores y misericordias. Es el que perdona tus pecados. El que sana tus dolencias. El que venga tus heridas. El que sacia de bien tu boca y te rejuvenece como las águilas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu gloria, por estar con nosotros. Recíbelo, Espíritu Santo. Recíbelo, amigo. Recíbelo, Jesús. Recíbelo, es para ti, es para ti, es para ti. Toda la gloria, la honra es para ti, Señor. Bienvenido sea. Bienvenido seas y bienvenidos sean a esta reunión de este domingo de Casa de Avivamiento, tu casa. Así que nos estamos ahora en medio de una hermosa presencia de Dios. ¿Cuántos se están conectando con esa presencia de Dios en este día? Algo hermoso sé que va a pasar en medio de la administración del Espíritu de Dios. ¿Cuántos están esperando ese momento en la presencia del Espíritu Santo? Así que no se lo pierda. Y quiero comentarle que ya estamos a punto de terminar en este tiempo hermoso del Espíritu Santo. La próxima semana estaremos ahí en el último tema. Sé que muchos lo han disfrutado, sé que muchos han podido recibir algo de él, que sus vidas han sido cambiadas, transformadas al tomar una revelación, al poder tener una mayor o empezar a tener una experiencia de intimidad con el Espíritu de Dios. Su vida va a ser transformada y su vida no va a ser la misma. Así que un tiempo del Espíritu Santo que va a dejar huella en cada uno de nosotros. Así que ¿cuántos han venido por una palabra del Espíritu de Dios? ¿Habrá alguien aquí? Así que ¿le parece si pone su mano en su corazón y le decimos: Espíritu de Dios, háblame. Háblame, Espíritu Santo, porque quiero oír tu voz. ¿Cuántos quieren oír la voz del Espíritu Santo? Así que ¿qué le parece si vamos al libro de Hechos, capítulo 4, verso número 7? Y quiero poderles decir en Hechos capítulo 4, quiero poderles hablar acerca del contexto que está hablando en ese momento. Los discípulos del Señor son llevados delante del concilio porque miles de personas están convirtiéndose a Cristo. Y no solamente eso, acababan de poder sanar a un paralítico, y por causa de envidia, de celos, son llevados delante del concilio. Vea cómo dice en el verso número 7: y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, aleluya, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aleluya. ¿Qué les parece si volvemos a leer ese verso número 13? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén y amén. Aleluya. En un zoológico de una reserva de Estados Unidos se dieron cuenta acerca de que el presupuesto ya no daba para poderle dar de comer a todos los animales, y se dieron cuenta que en especial era costoso darle de comer a un grupo grande de elefantes que había en esa reserva. Entonces decidieron poder sacar de la reserva todos los elefantes viejos y solamente quedarse con los elefantes jóvenes. En el momento que lo hicieron, desde ese día empezaron a aparecer en la reserva animales muertos y especialmente rinocerontes. Esto sucedía día tras día, aparecían animales muertos y sobre todo rinocerontes. Entonces ellos se asombraron y empezaron a investigar y empezaron a pensar que se trataba de cazadores furtivos que estaban entrando a la reserva. Entonces se empezaron a poner a vigilar y se dieron cuenta que no se trataba de los cazadores, sino que se trataba de ese grupo de elefantes jóvenes que se había desordenado, que se había enloquecido. Entonces ellos trataron de ver cómo controlaban la situación, pero no pudieron, hasta que una persona dijo: ¿por qué no traemos a uno de los elefantes viejos de nueva cuenta a la reserva? Y desde el momento en que trajeron a ese elefante viejo, entonces regresó el orden en los elefantes de esa reserva. Y cosas como estas son las que le sucedieron al pueblo de Israel durante el tiempo de los jueces, durante 400 años. Y no solamente en el tiempo de los jueces, sino también en el tiempo de los reyes de Israel. Cuando no había un juez sobre el pueblo de Israel, el pueblo se desordenaba. El pueblo se desenfrenaba, el pueblo entraba en pecado, el pueblo empezaba a adorar a otros ídolos, a otros dioses de otras naciones. Y entonces lo que tenía que hacer Dios es entregarlo a manos de sus enemigos. Los enemigos venían, los derrotaban, les robaban, los humillaban, los sometían, los oprimían. Entonces el pueblo de Israel lloraba y clamaba a Dios. En ese momento Dios de nueva cuenta los miraba a ver, y en algún determinado momento el Rúa de Dios venía, el Espíritu de Dios venía sobre un hombre cualquiera y levantaba a un juez lleno del Espíritu Santo. Y cuando esto sucedía, entonces
volvía y venía el orden al pueblo de Israel. Venía entonces un tiempo de reposo durante 40 años en el pueblo. Y yo creo que muchos de los que están aquí están en ese tiempo en el cual están disfrutando de ese tiempo ustedes y sus familias. Un tiempo de reposo que Dios ha dado para nosotros, para nuestras familias, en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Esto es algo que sucedía una y otra vez, algo que se repetía. Y esto es la historia en la Biblia. Y nos muestra la Biblia que en toda generación tuvo que venir la intervención del Espíritu Santo. Y oiga lo que le voy a decir. Si no hay hombres ungidos, si no hay líderes llenos del Espíritu Santo, corremos un gran riesgo que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y las próximas generaciones perezcan o vivan una vida sin temor a Dios. Necesitamos hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Y sabe, no solamente necesitamos hombres y mujeres, necesitamos jóvenes llenos del Espíritu Santo. Necesitamos niños llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ancianos llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos una nueva generación llena del Espíritu Santo. Aleluya. Necesitamos una generación llena del Espíritu de Dios. Y esto no solamente sucedió durante el tiempo de los jueces, también sucedió algo similar durante el tiempo del primer rey de Israel. Había una crisis espiritual. El hombre en el cual había venido el Rúa de Dios, el Espíritu de Dios, ese profeta de Dios, ese hombre del Señor, ese profeta de Dios. Y estoy hablando del profeta Samuel. Ya era un hombre anciano, ya era un hombre viejo. Ella no se podía mover o ir de aquí para acá como se movía en el pueblo anteriormente por causa de su vejez. Sus hijos eran unos impíos, sus hijos eran unos carnales, no eran como el profeta Samuel. Y adicionalmente a esto, el rey sobre el cual había venido el Rúa de Dios, el Espíritu de Dios, el rey Saúl había desobedecido a Dios, y por causa de eso el Espíritu de Dios se había apartado de él. Había una crisis espiritual, no había un liderazgo ungido, había necesidad del Espíritu de Dios. Entonces, en ese momento, en medio de esa crisis espiritual, aprovechó el pueblo de los filisteos para engrandecerse sobre el pueblo de Israel, para oprimirlo, para humillarlo. Vino un gigante llamado Goliat, y entonces él empezó a humillar al pueblo, a humillarlos a ellos, a humillar al reino, porque nadie se atrevía a poder enfrentarse a ese gigante. Nadie de ellos tenía la valentía para poder enfrentarse a Goliat. Pero en medio de ese pueblo había un jovencito que no era igual a todos. En ese jovencito había algo diferente que no había en la gente de esa nación. En ese jovencito estaba el Espíritu de Dios. En ese jovencito que ni siquiera llegaba a la edad para poder ser parte del ejército de Saúl. Ese jovencito llamado David era diferente porque el Rúa de Dios, el Espíritu de Dios había venido sobre él. Aleluya. Ese jovencito se atrevió y venció al gigante Goliat, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Entonces lo venció y pudo libertar al pueblo de Israel de la humillación en la cual ellos estaban, de la opresión que ellos estaban ahí padeciendo. Y sabe, volvió a venir la fe y la esperanza a ese pueblo. Vino a venir de nuevamente la fe y la esperanza de Dios, porque había un hombre que donde había venido el Espíritu de Dios sobre él.
La fe y la esperanza había vuelto al pueblo de Israel. Todos estaban contentos. Todo el pueblo de Israel cantaba, adoraba a Dios. Los niños estaban ahí cantando y componían canciones diciendo: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Aleluya. Saben, en ese momento esto hizo que viniera persecución sobre David. El rey Saúl lo quiso matar muchas veces, hasta que la última ocasión David se tuvo que ir a refugiar dentro de una cueva llamada Adulam. En esa cueva empezaron a llegar de todas partes de Israel gente que estaba oprimida, gente que estaba afligida, gente que estaba atormentada, gente que estaba endeudada, gente amargada de espíritu. Empezó a llegar a ese lugar. Y saben, en pocos años ese grupo de personas se convirtió en ese gran ejército que se es reconocido como los valientes de David. Esos hombres fueron transformados por Dios. En poco tiempo, en pocos años, ellos fueron reconocidos como vencedores de gigantes, porque ellos estaban en medio de una atmósfera grande de la presencia de Dios, porque David estaba con ellos. La mentalidad de ese pueblo cambió por el poder de Dios que estaba ahí. Todo cambió en ellos, su forma de pensar, porque la atmósfera de Dios estaba ahí por causa de que estaba David con ellos. ¿Sabe? Todo fue cambiado, transformado por Dios. Pero ¿qué es lo que hizo que viniera esa transformación? Usted sabe que la unción se frota. Usted sabe que la unción viene por caminar con un ungido de Dios. Usted sabe que la unción viene por estar con un ungido del Señor. Eso es lo que sucedió. Eso es lo que pasó. Esa gente fue transformada porque David, el ungido del Señor, estaba ahí. La atmósfera de Dios estaba en ese lugar. Y sabe algo, todos querían ser como David. Todos querían orar como David. Y sabe, no estoy diciendo que querían orar como David porque David cerraba los ojos al orar, o porque hacía algo especial cuando él oraba, o lo hacía de una forma diferente. No, yo estoy diciendo que ellos querían orar como David, porque cada vez que David oraba, cada vez que David le pedía algo a Dios, Dios lo respaldaba, Dios estaba con él. Aleluya. Y sabe, cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, tu forma de orar cambia, tu forma de orar es transformada. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, la oración de las personas que están alrededor cambia, es transformada en ese momento. ¿Sabe? Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, se puede ver los resultados en tu vida. Aleluya. Se puede ver cómo ve la gente y puede decir cuando tú oras, algo está sucediendo. ¿Sabes algo? Ese es un nombre de Dios. Ese es un ungido del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque se puede ver. Dios está con él. Puedo ver los resultados en su vida. Dios lo respalda. Aleluya. Eso es lo que veían en David. Un hombre respaldado por Dios. Un hombre en el cual ellos querían ser como él. Era inspiración para ellos. Era un ejemplo a seguir. Era un ejemplo en devoción a Dios. Era un ejemplo en temor a Dios. Era un ejemplo en adoración a Dios. El dulce cantor de Israel. Su adoración a Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti, se manifiesta en la forma en que adoras a Dios. Aleluya. Algo sucedía con ese hombre. La gente lo veía y decía, el Señor está con él. Todos querían ser como David. Algo sucedía. Ese hombre también fue ejemplo
en cómo enfrentar las pruebas, en cómo enfrentar las dificultades, porque fue un hombre que fue perseguido injustamente por sus enemigos. Pero sabe, en su forma en que él enfrentó, en su forma que él actuó, solamente mostró a través de sus actos que el Espíritu de Dios estaba con él. La venganza no es mía, el que me defiende es mi Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios estaba con ese hombre. Y él se fue, al momento de ser perseguido, se fue a refugiar en una cueva llamada Adulam, donde empezaron a venir personas de todos los lugares de Israel, todos los que estaban afligidos, todos los que estaban atormentados, todos los que estaban oprimidos, todos los que estaban endeudados, todos los amargados de espíritu. Y esos hombres fueron transformados por el poder de Dios. Y esto iba a ser la figura de lo que iba a suceder posteriormente, pero en mayor magnitud, cuando viniera Jesús a la tierra. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando Cristo vino a esta tierra. ¿Y por qué hago énfasis en la palabra Cristo? Porque Cristo significa el ungido del Señor. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él entonces vino, pero llegó un momento que el Espíritu de Dios vino sobre Él y Él lo manifestó. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, Él dijo. Y desde el momento que dijo esas palabras, entonces empezó a sanar a los enfermos, empezó a libertar a los oprimidos del diablo, empezó a dar libertad a los cautivos, empezaron a suceder cosas grandes y poderosas bajo el poder del Espíritu Santo. Y sabe, eso lo supieron. La gente empezó a llegar en mayor magnitud. Venían de todas las aldeas y todos los lugares de Israel para buscar algo de Él. La gente se agolpaba. La gente, aún sin tocarlo, recibía del poder de Dios, porque aún estando cerca, Él recibían, porque era el ungido del Señor. Aleluya. La gloria del Señor estaba con Jesús. Algo que marcaba la figura de lo que iba a suceder por causa de ser tocados o por causa de estar cerca del ungido del Señor, de Jesús. La gente era cambiada y la gente era transformada por Dios. Así como sucedió como esos hombres que fueron llamados por Jesús. Esos discípulos que fueron llamados, que eran simples pescadores, campesinos, agricultores. Pero sabe que cuando ahí en el libro de Hechos capítulo 4 nos habla acerca de que cuando estaban enfrente del concilio, el mismo concilio reconoció y dijo: estos hombres lo conocemos, estos hombres no tienen conocimiento, estos hombres no tienen inteligencia, estos hombres no han estudiado, estos hombres no tienen letras, pero podemos reconocer que ellos estaban con Jesús. Aleluya. Porque cuando tú eres un discípulo de Jesús, tú eres diferente, piensas diferente, hablas diferente, actúas diferente. Cuando Cristo está en ti, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Tú hablas diferente, poder de Dios, pensamientos de Dios. Hablas de una forma diferente y actúas de una forma diferente. Se podía manifestar en ellos cómo habían caminado con Jesús, cómo habían caminado con el ungido del Señor, y algo había sucedido en sus vidas. Aleluya. Pero sabe, hay hombres y líderes carnales que te pueden robar la bendición que Dios te quiere dar. Mira como dice en el libro de Números capítulo 13, verso número 1 en adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés
los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Dios habla con Moisés y le dice: toma 12 personas, toma 12 príncipes del pueblo para que vayan a poder explorar la tierra prometida. Si lo pasáramos al día de hoy, es como si Dios estuviera diciendo: envía 12 personas de dentro de la congregación, o envía 12 líderes de liderazgo fuerte. Envíalos y que reconozcan la tierra de Canaán, que la exploren y que entonces luego vengan a traer noticias acerca de lo que vieron. Y sabe, dice que escogieron 12 príncipes, 12 personas cada uno de cada una de las tribus de Israel, y fueron. Dentro de ella había 10 líderes carnales, pero también había 2 llamados Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente. Ellos fueron, y cuando ellos regresaron, en ese momento entonces vinieron los 10 que eran carnales y dieron estas noticias. ¿Saben algo? Hay ciudades amuralladas, hay murallas enormes, no los vamos a poder conquistar. Y además de eso, los cananeos son gigantes, ellos son gigantescos. Nosotros parecemos avispas delante de ellos, no los vamos a poder derrotar. Y por causa de estos 10 líderes carnales, una nación entera pereció en el desierto. Pero sabe, dice la palabra de Dios, que habían 2 personas diferentes, Josué y Caleb. Y de parte de Josué dice la Biblia que Josué era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y ese hombre, Josué, pudo llevar y meter al pueblo a la tierra prometida. 10 hombres carnales hicieron que una nación entera pereciera en el desierto. Pero un hombre lleno del Espíritu Santo pudo hacer que una nación entera pudiera entrar a la tierra prometida. Es por eso que tú debes de saber que líderes ungidos son los que te van a meter a la tierra prometida. Líderes llenos del Espíritu Santo son los que te van a introducir a la tierra de las promesas y de las bendiciones de Dios. Aleluya. Tú tienes que saber que líderes ungidos son los que te van a llevar a ver la promesa del Señor en tu vida. Eso es lo que sucedió. Esto fue lo que pasó. Ese líder llamado Josué fue el que hizo la diferencia para llevar a esa nación a la tierra prometida. ¿Sabe algo? Desde que nosotros conocimos al Señor, Él nos tomó. Y Él nos llamó no por cuánto sabíamos. No nos llamó por nuestra inteligencia, por nuestro conocimiento. Él nos llamó por su gracia y misericordia. Y desde que nosotros conocimos al Señor, nosotros le creímos a cada palabra que Él nos dijo. Hemos creído día tras día a lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Hemos creído con fe cada promesa y cada palabra que Dios nos ha dado. Y hemos podido nosotros creer y decir cuando oramos, cuando pedimos, Dios lo puede hacer, porque conocemos la clase de Dios que tenemos. Tenemos al Dios vivo y todopoderoso. Tenemos a un Dios que para Él no hay nada imposible.
Hemos creído desde el día en que le conocimos. Hemos creído en cada palabra, en cada promesa, en cada cosa que el Dios ha hablado a nuestra vida. No hemos aferrado a ella. Hemos tenido fe en que Dios lo puede hacer. No hemos desistido. No nos hemos quedado tirados en el desierto, sino hemos dicho: es fiel aquel que lo prometió. Y le hemos creído a Dios con todo nuestro corazón. Hemos tenido fe en Dios. Y sabe, desde antes de que yo fuera pastor, había una inquietud dentro de mi corazón. Había algo que me inquietaba siempre cuando escuchaba la palabra Espíritu de Dios. Había algo que sucedía cuando yo escuchaba la palabra Espíritu Santo. Había un anhelo y un deseo de conocer más de Él. Cuando yo experimentaba, tenía experiencias con el Espíritu de Dios, era algo que tocaba mi vida, que tocaba mi corazón. Y es por eso que antes de ser pastor yo iba a lugares donde la presencia de Dios se movía en gran magnitud. Pero cuando yo empecé a ser pastor, cuando el Señor me llamó a este ministerio, yo un día estaba en un lugar, la gloria de Dios estaba ahí, la presencia de Dios estaba en ese lugar, y yo lloraba y le decía: Espíritu de Dios, ayúdame. Espíritu de Dios, no puedo solo. Y el Espíritu de Dios me dijo: lleva mi presencia a la iglesia. Y sabe algo, yo le dije: sí, pero no puedo solo. Úngeme, Señor. Necesito que me unja, Señor, para poder hacerlo. No puedo solo. No es mi inteligencia, no es mi conocimiento. Eres tú en mí, Espíritu Santo. Había entendido que no era mi inteligencia, que no era mi conocimiento, no era cuánto sabía. Había entendido que no es con espada ni con ejército, sino que era con su Santo Espíritu. Y yo le dije: úngeme, Señor. Y el Señor me ungió y empezó a hacer cosas en mi vida que no me imaginaba. Cuando el Espíritu de Dios, me recuerdo en esos momentos en los cuales esa imagen que le he contado, en el cual yo veía pequeñas llamas que ya se estaban encendiendo en la iglesia, personas que ya el Espíritu de Dios estaba tocando, estaba transformando, y al ver esas llamas, el Espíritu de Dios me estaba diciendo que estaba encendiendo ese fuego que Él había puesto en mi corazón, ese fuego que había metido dentro de mis huesos, que no me dejaba de poder dejar de hablar del Espíritu de Dios, que no me dejaba de hablar de Él, aunque me dijeran loco, y seguiré diciendo y hablando del Espíritu de Dios, porque hay un fuego dentro de mí que no me deja dejar de hacerlo. Y sabe, me di cuenta que esa locura, que eso que había traído el Espíritu de Dios, ya estaba siendo encendido en otras personas. La gente estaba empezando también a poder recibir y creer con fe lo que Dios quería hacer con ellos. Es por eso que yo solamente me dejo influenciar por personas que le creen a Dios. Yo solamente estoy con personas, con pastores que tienen fe y le creen a Dios con todo su corazón. Yo solamente ando con personas que creen que la Biblia es la palabra del Dios vivo. Yo solamente creo con personas que le creen a Dios. Y no que están diciendo: ay, es que eso de las sanidades, ay, que eso de las liberaciones, ay, eso que Dios te puede bendecir. No, yo creo en que el Dios que tenemos es el mismo ayer, hoy y por siempre.
yo creo en que Dios puede cambiar tu vida para siempre. Yo me dejo influenciar por pastores que me enseñan a amar al Espíritu de Dios. Me dejo influenciar por personas que me inducen a buscar la presencia del Espíritu de Dios, amarlo con todo mi corazón. Esas son las personas que influencian mi vida, que quiero estar con ellas. Y saben, en este tiempo he estado hablando acerca del Espíritu de Dios. He estado contando acerca de cómo Él nos visitó, cómo Él cambió este lugar, cómo cambió mi vida. Yo sé que hay personas aquí que han disfrutado ese tiempo, personas aquí que se han inspirado, personas que están diciendo: yo quiero más del Espíritu de Dios, personas que aman la presencia de Dios. Pero sabe, también hay personas que cuando empiezo a hablar dicen: ay, va a volver a contar lo mismo. Hay personas que me he enterado que dicen: es que solamente habla de Él, solamente habla de Él. Pues ¿sabes qué? No estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que Él ha hecho en mí, que eso es muy diferente. Ten cuidado con lo que piensas. ¿Sabes algo? Él solamente merece la gloria y la honra, solamente a Él, solamente a Él. Yo hablo sobre lo que hizo cuando no era nada, cuando este lugar estaba muerto, cómo Él vino y cambió este lugar, cómo lo transformó, cómo empezó a encender la llama de personas que ahora aman al Espíritu de Dios. Personas que este lugar no era así, vino el Espíritu de Dios y con fe pueden decir: Dios lo puede hacer, Dios está con nosotros. Y saben, y lo digo y lo cuento y no lo dejaré de contar, porque van a ver cada año y van a seguir viniendo una nueva generación de personas que tendrán que saber qué es lo que hizo el Espíritu Santo en mi vida, qué es lo que hizo el Espíritu de Dios en este ministerio. Y sabe, para que puedan decir: si lo hizo con Él, lo puede hacer conmigo. Aleluya. Si lo hizo con Él, puede cambiar mi vida, puede cambiar mi familia, puede cambiar mi ministerio, puede cambiar todo si yo tengo una relación con el Espíritu de Dios. ¿Por quién te estás dejando influenciar? José, dice la Biblia que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Aunque él andaba con sus hermanos que eran unos impíos, aunque después sus compañeros de trabajo eran unos esclavos, aunque después, estando en la cárcel, estaba junto a puros delincuentes, pero él no se dejó influenciar por ellos. Él se dejó influenciar por sus parientes. Él se dejó influenciar por Abraham, por Isaac, por Jacob, que dice la Biblia que eran ungidos del Señor. ¿Por quién te estás dejando influenciar tú? ¿Quién es el que inspira tu vida? ¿Quién es el que influencia tu vida? ¿Habrá alguien que quiera que el Espíritu de Dios influencie su vida para siempre? Póngase de pie en esta tarde. ¿Sabe? Esos discípulos del Señor, esos hombres que se presentaron delante del concilio, esos hombres fueron reconocidos aún por el mismo concilio, diciendo: esos hombres los conocemos. Esos hombres no tienen estudios. Esos hombres no son hombres letrados. Esos hombres son hombres del vulgo. Pero ¿con qué autoridad y denuedo nos están hablando? Indudablemente anduvieron con Jesús.
¿Y saben por qué? Porque esos hombres eran hombres llenos del Espíritu de Dios. Hombres que fueron transformados cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos y los cambió y los transformó para siempre. El Espíritu de Dios puede cambiar tu vida. No sé cuál es tu pasado. No sé de dónde Dios te levantó. No importa si tú no tienes estudios. No importa si tú crees que no eres una persona hábil. Hoy, si tú le dices al Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, úngeme, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y te va a ungir para la buena obra que tiene para ti. ¿Habrá alguien aquí que desee hoy la presencia de Dios? ¿Habrá alguien aquí que pueda decirle, Espíritu de Dios, úngeme, Espíritu Santo, te necesito? ¿Sabe? Jesús un día dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y después de eso empezó a hacer sanar a los enfermos, liberar a los cautivos. Empezó a liberarlos a los oprimidos y a los endemoniados. Algo empezó a suceder en su ministerio. Algo empezó a cambiar su vida. Y ese algo se llama el Espíritu de Dios. Ese algo se llama el Espíritu Santo, que puede cambiar tu vida para siempre. El Espíritu de Dios, del cual Jesús hablaba. El que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo que estaba por venir y cambiar su vida para siempre. Hombres ungidos, le voy a decir algo. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué hablo del Espíritu Santo? Porque la iglesia necesita del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos al Espíritu de Dios. ¿Y sabe algo? Necesitamos hombres y mujeres llenas del Espíritu de Dios. Necesitamos un ministerio lleno del Espíritu Santo. Tu presencia está con nosotros. Su tiempo de poder hoy venir a darle al Señor. De lo que hemos recibido de tu mano te damos. El esfuerzo del trabajo, el fruto de nuestras manos, de lo que ha venido nuestro negocio, pero sabiendo